Muy buenas noches y bienvenidos, como todos los miércoles, aquí a este vuestro espacio de Radio Casa del Reiki. Saludamos hoy a Marian Gómez, presidenta de Casa del Reiki de Barcelona. Buenas noches, Marian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Ana, buenas noches, compañeras, y buenas noches, invitada, que repetimos porque nos encanta. Hoy, Y sí. hoy, pues, felicidades, Cristina, por todo lo que nos vas a entregar, porque, bueno, a- es que va a ser brutal. Ya solo empezar, ya va a ser brutal. Gracias, Marian. Y saludamos también a Adriana Aguirre, ella es delegada de Casa de Reiki Gandría. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, compañeras. Bien, bien, excelente. La semana bien, como siempre. Feliz de estar de nuevo acá. Bueno, más que feliz estoy, yo digo que estoy con mis dos maestras de acá de España, porque son mis dos maestras de acá de España. Así que les digo que no escuchen este programa una vez. No les va a alcanzar una vez. Los van a tener que escuchar 2 o 3 veces, porque se va a dar información buena, potente para estos tiempos, estoy segura. Ya tuvimos una intro antes de empezar que alcanzó. Así que, bueno, nada, los convino que escuchemos el programa varias veces porque va a ser de muy buena calidad para todos. Así que nada, bienvenidas. Muy bien, pues como bien decían tanto Marian y Adriana, ella es Cristina Viñals. Gracias por volver a estar hoy aquí con nosotros, Cristina, una vez más. Y como bien apuntaban ellas, eres creadora del método corporal de cadenas musculares, coach y además terapeuta. Pero a mí me gustaría, bueno, para empezar y para los oyentes que quizás no estuvieron en el otro programa, que comentaras exactamente qué es a lo que te dedicas, qué haces, Cristina. ¿Cómo lo Pues definirías? gracias, Anne. Hola, Adriana y Marian. Ya hemos estado hablando un ratito, ¿verdad? ¿Cómo está? Bueno, Sí, vosotras ya me conocéis, pero sí, voy a presentarme. A ver, yo llevo muchísimos años en el tema de la salud corporal y la salud en general. Y empecé en el año 96 y a día de hoy, pues con todo ese bagaje, pues desde hace unos años estoy formando a gente en el método corporal de cadenas musculares, del cual ya facilito como instructora facilitadora desde hace muchísimos años, pero ahora ya me dedico solo a formar a otros profesionales en el campo de la salud, sean profesores, sean terapeutas o sean psicólogos, etcétera, o particulares también, ¿no? Porque hoy en día está en boga lo de, bueno, formarse para tener una herramienta, ¿no? Cuantas más herramientas de autogestión, muchísimo mejor también, ¿no? Entonces hay gente que está preparada para ello. Y bueno, también soy coach y terapeuta. Llevo muchísimos años dentro de las terapias naturales en diversos, no sé la palabra, sectores en como la diversas reflexología, áreas, quizás. Ujú. claro, áreas, reflexología podal, naturopatía, quiromasaje, bueno, meditación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora yo estoy como en una parte de mi vida que estoy unificando todo esto y que veo, pues, un poco, ya también siendo madre, veo un poquito más allá de lo que veía pues cuando tenía 20 años, ¿no? Y un poquito lo que vamos a hablar hoy es sobre el tema de los niños, la tensión y el estrés, ¿no? Un poco cómo liberar, Uf. que ellos también lo sufren, claro, y pensamos que no. Entonces, no sé si que me quieres comentar o preguntar algo que te veía ahí. Sí. No, no, te quería Adelante. comentar que justamente con el tema de los niños, los cuidamos, los mimamos, los abrazamos, quizá los protegemos, pero sí que es verdad que no tenemos muchas veces en cuenta que ellos también, si nosotros estamos nerviosos o si llevamos un poco estrés de vida, corre para aquí, para el trabajo, corre, no sé qué, corre, que llegas tarde al colegio, tal, ellos también sufren esa tensión. Pero es verdad que no nos damos cuenta que a lo mejor les puede doler la espalda, pero quizá no hacemos tanto caso por aquí decir, bueno, como son jóvenes se regeneran enseguida, pero eso no es así, ¿verdad, Cristina? Claro, a ver, ¿sabes qué ocurre? Que asociamos el estrés y la tensión a la edad adulta, ¿no? Donde ya tenemos una serie de obligaciones y pensamos que por el hecho de ser niños, que además viven en la misma sociedad con el mismo estrés que nosotros, no padecen esto, ¿no? Entonces, es un error y además eso conlleva que no lo detectemos a edades tempranas. Entonces, para mí es algo que el tema en general de los niños y el tema de educación es algo
me impacta, ¿no? Que me toca la fibra. Y lo comentaba con Adriana y Mariana la otra vez que hicimos la entrevista, y es algo que me gusta hablar porque creo que es más en mi campo, ¿no? Que está relacionado con la tensión somatizada en el cuerpo. Creo que nos dejamos de lado bastante a los niños y va más allá del estrés que puedan transmitir los padres a los niños, sino que ellos también recogen de parte de la sociedad, están completamente imbuidos en muchas horas, además en el tema académico, muchísimas horas. Y bueno, ya que esto no lo podemos cambiar, ¿no? No podemos, como decía un psicólogo, quemar el sistema, porque habría que quemar muchos frentes a nivel educativo para que los niños estuviesen más saludables, por lo menos amortiguar un poquito ese impacto que tiene sobre su salud, ¿no? Empezando desde el colegio y terminando en casa, porque digamos que viven entre la presión de los padres, la sociedad y las instituciones académicas. Yo creo que, y además son los que menos herramientas tienen, con lo cual, si a alguien hay que ayudar y mucho, y además no tienen vías de escape, son los niños y adolescentes. Meto en el mismo cajón adolescentes también. Sí, los resultados se están viendo de todo ¿El esto que qué? hablas, ¿no? Los resultados de todo esto que estás hablando se están viendo, están a la vista. O sea, a ver, no le aquejan los mismos temas a un niño o a un adolescente hoy que cuando nosotros éramos niños, por Claro, lógica. Además vienen con otra información, vienen con otra impronta, por tanto necesitan otro tipo de cuidados, como decían, o de educación, no alcanza solo con que un ratito, sí, un abrazo, esto, lo otro, y después todo el día, el estrés bueno, con el que se vive hoy en día, ¿no? Como tú decís, sí. Bueno, entonces, ¿qué le decimos a la gente que está escuchando? Eso tiene sus niños pequeños y está de acuerdo, obviamente, porque no va a estar de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Por dónde comienza? ¿Por dónde? Muy buena pregunta. Y Sí, sí, bueno, ¿por dónde comenzamos? Yo por tengo un donde niño puede pequeño, no sé, comenzar uno. que tengo un sobrino de 7 años, por eso, de 8. Entonces ya lo veo lo que tú decís. Imagínate lo que lucho yo. Entonces con mi sobrina estoy a veces, pero tú escuchás lo que él pide, pero tú mira que los parámetros de antes ahora no, mira que entonces yo siempre voy por ahí porque es el más pequeño de la familia y lo veo con la información que viene. Entonces, para tratar de no apagar eso maravilloso que cada uno trae, ¿no? Que, Exacto, exacto. Sí, además es el momento idóneo y la adolescencia es claro, como una segunda oportunidad también, claro. pero en la infancia em, yo le diría a los padres, que es lo que yo me he encontrado en este camino, porque yo no he venido con un libro, ni yo ni ningún Claro, padre. claro, claro. Más el tipo de educación que yo tuve fue bastante estricta. Yo diría que tomen conciencia de que no solo es, porque tendemos a decir, no, es que si yo estresada, el niño también no, es que el niño ya está estresado por todos los lugares. O sea, ya viene con toda la presión de el colegio, si es colegio o si es instituto, que esto es un tema ya, da para muchas entrevistas. Ujú. Piensa que de media se tiran de 8 a 10 horas sentados entre la clase y luego en casa, ¿vale? Más cuando tienen exámenes, muchísimas más. Eh, además, sumado a la digitalización hoy en día del ocio, ¿no? Es decir, ellos a veces ni quedan entre ellos porque quedan pues para jugar al Roblox o cualquier tipo de tal, como un deporte, pero desde casa y desde la cama o desde su habitación sentados. Entonces, sumado a esto, luego está la exigencia de los padres, ¿no? De exigir esa excelencia académica que todos queremos que, además de que saquen buenas notas o por mínimamente que aprueben o que saquen buenas notas, queremos además que hagan actividades extraescolares. Entonces el niño está todo el día ocupado, todo el día estresado. eh, y luego, luego encima es que no nos damos cuenta eh, de que lo está. No hay mecanismos a nivel tampoco médico o psicológico suficientes como para darse cuenta, ¿no? Hay muy pocos psicólogos que van en esta línea. O por lo menos eso es mi vivencia, ¿no? Espero que cada vez más y que se den cuenta un poco para que también puedan luchar
y compartir esto con instituciones públicas para que vaya mermando tanta presión externa sobre ellos. Pero es que además ellos no tienen mecanismo de salida. Nosotros, tú te encuentras mal y un día dices, pues mira, me voy a hacer un masaje, o me voy al centro comercial, o me voy a poner a... No, es que no les damos tampoco salida. Entonces, eso genera al final, es un campo predispuesto a la enfermedad ya muy temprana. ¿Cuántos niños hay ahora con TDA y con bipolaridad? Se han detectado 60.000 niños ya con problemas y trastornos de este tipo. Entonces, si además ahora ha incrementado entre un 20 y un 30, un 20 y un 50% dependiendo de un poco el trastorno, sea ansiedad o depresión, se han ido incrementando en los últimos años. Entonces, eso es muy fuerte. Y esto no lo tenemos en cuenta, pero es que estos niños son el futuro de la sociedad. Totalmente, O totalmente. sea, Sí. ahora es el Totalmente. momento de ponernos a ello. Y además es que, como yo decía el otro día, vamos encarados hacia a incrementar enfermedades mentales, ¿no? Porque hemos pasado del cajón Sí. desastre de meter muchas enfermedades nuevas, fibromialgia, fatiga, etcétera, etcétera, muchas enfermedades raras también, que no hemos podido solucionar con la medicina convencional y que ahora además están pasando a ser enfermedades mentales, ¿no? Cuando tú no solucionas en un campo más físico, pues ya primero todo empieza en el campo energético, mental, pero además es que eso se retorna, ¿no? En forma negativa a la mente, ¿no? Es como un pez que se muerde la cola. Pero esto está sucediendo lo peor en los niños ya, en mucha enfermedad mental en los niños, que simplemente con que a un niño le des tiempo para distraerse, jugar a lo que quiera, no tiene por qué ser algo estrictamente educativo. Es que nos hemos empeñado en darles el juego educativo, las reglas en casa constructivas. No, déjalo que sea también un poquito a su aire, que se equivoque, Claro. que mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del título de hoy, de liberar, pues una de las cosas es dejarle en paz un ratito o cuando esté agobiado, ¿no? Me acuerdo que una de las cosas que a mi hijo le pasaba cuando iba al instituto es que se agobiaba mucho, estar tantas horas encerrado se agobiaba. Entonces yo pedía a los profesores, algunos lo hacían, otros no, que dejasen salir y que se diese una vuelta. Él cuando se da una vuelta y vuelve, entra de otra manera, ¿no? Claro, Desgraciadamente esto no claro, ocurre con los profesionales de claro. la educación en general, a no ser que va con la persona, ya no tanto con el tipo de profesión, ¿no? Va con la persona. Pero sí, los niños en educación general necesitan más movimiento, más libertad, más escucha con su cuerpo y que los padres tomemos conciencia de que todo eso está muy presente y que estamos creando niños enfermos. O sea, es que si no veo un niño, yo por ejemplo observo, yo tengo dos hijos, uno de 12, otro de 18, y observo que si no son padres muy exigentes, ¿no? Donde los niños ya con 12 años son como muy formales, y al instituto y ¿dónde está la Claro, espontaneidad de la claro, adolescencia? ¿Dónde está claro. esa espontaneidad y natural que teníamos nosotros, ¿no? Con todos los errores. O veo niños muy desordenados y muy descontrolados, ¿no? Porque llevan tanta presión y tanto estrés que han tirado por esa otra línea, ¿no? Entonces, tanto los niños demasiado formales como que los que no van a salir por algún lado. Si no es una enfermedad mental, a lo mejor los que son demasiado formales llegarán a los 20 y harán, o tendrán una doble vida, no serán transparentes, tendrán que hacer lo que Exacto, les dé la gana a exacto, escondidas, ¿no? exacto, Como exacto. coraza. Entonces, me parece muy importante tratar este tema. Yo les diría que mucha naturaleza y que les dejen en paz un ratito y que no les exijan tanto, ¿no? Porque vamos a llegar todos cuando tengamos motivación. Sí. Pero con 12 años, ¿cómo vas con 12, con 13, con 10, qué quieres? ¿Que saquen un máster? No, es que no hace falta tanto nivel académico, no hace falta. Cada vez menos, A ver, yo creo cada que vez Es que menos. está toda la información, ya está toda. impresionante. O sea, yo la información, por ejemplo, y pongo el ejemplo de mis hijos, yo digo, es que esta información la puedo encontrar en internet. Y además, si encima se la tengo que explicar yo en casa porque no lo entiende, ¿qué diferencia hay entre que vaya y no vaya? Pues bueno, que se relaciona con otros niños y aprende a trabajar en grupo, vale. Pero la información tiene que ser interiorizada. Si no es interiorizada, solo genera estrés en el niño conceptual, hay mucho concepto, entonces tiene que llegar a memorizar ese concepto, llega al examen estresado al final del trimestre y pregúntale el tercer trimestre si se acuerda de algo, no, a no ser que sea algo que le ha llamado la atención, que le gusta, no se quedan no retienen esa información. Y eso es un costo muy alto para el estrés que les genera, ya desde bien pequeños.
sobre todo cuando pasan al instituto, ¿no? Porque como que tienen mucha asignatura y el nivel hoy en día es mucho más alto, ¿no? Estamos hablando de niños todavía con 12 años, porque hasta los 14 o así como que no se ubican, ¿no? En temas de instituto. Pero es fuerte, es fuerte. Es un tema que me preocupa, intento ocuparme con los míos y bueno, a ver si con charlas y dando a conocer esto, ¿no? Con artículos. Ya son muchos padres, ¿no? Pero también esa exigencia, mira, precisamente ese querer, ¿cómo te diría yo? Ese tomar conciencia de lo que hay y tal, nos lleva también a un error y es a, ¿cómo diría? A la educación demasiado progresista, donde todo también tienes que compartir, tienes que hacer el juego educativo, donde siempre aprendas. Al final son los propios padres también de este campo que son bastante, que juzgan bastante a otros padres que a lo mejor no queremos tanto, ¿no? O sea, queremos un punto medio entre el niño libre que juegue y que se equivoque y que tire una piedra a un árbol si hace falta y que si hace daño a alguien, por supuesto, haya alguien ahí para educar, ¿no? Y prevenir, pero tan grave es el dejar a tu hijo que lo dicte las instituciones y en casa le metas mucha caña para que apruebe, mientras no le das un trabajo personal, ¿no? Interno, como el padre que está demasiado ocupado en que todo sea muy educativo y lo juzga todo, ¿no? Juzga a otros padres, juzga a su hijo y lo juzga todo, o así lo veo yo, ¿no? Entonces encontrar el punto medio y sobre todo escuchar al niño. Si le preguntásemos a los niños lo que quieren, fliparíamos. Fliparíamos. Los niños, yo creo que lo que Sí, quieren, sí. lo que quieren es lo normal, que es ser escuchados por encima de todo, ser atendidos, ¿sí? Estar a su lado, acompañarlos y ser amados, ser amados. Entonces, Sí, no sí. hay tiempo. Yo creo que los niños de hoy en día han nacido en una sociedad donde no hay tiempo, ¿sí? Donde no hay tiempo para ti. Calla, niño, te ocupo mucho tu tiempo, porque yo también lo tengo ocupado, ¿sí? Y luego el ratito que estamos juntos, corre, come, dúchate, cena y vamos a dormir, ¿sí? Entonces, el niño yo creo que lo que quiere es compartir con papá y mamá, jugar con papá y mamá, ¿sí? Que es un poco lo que... O con otros niños. Los niños de hoy en día están, para mí, bueno, como está la sociedad, ¿eh? Como está la sociedad. Está muy bien que al inicio de la educación, hablando de educación, se les educa en ser creativos, ¿sí? Pero llega un momento de la educación que tienes que hacer un cambio y competir, ¿sí? Entonces, Sí. del compartir de preescolar, primera etapa, ¿sí? En quinto, sexto ya haces el cambio porque si no, no vas a aprobar, ¿sí? Para sacarte a... Pues Te preparan secundaria. para el instituto, te Sí, preparan secundaria. Y totalmente. Claro, claro, secundaria claro. ya es prepararte para la universidad. Y universidad es Pero competitividad. todo Competitividad el mundo total. igual, todo el mundo Sí, igual, sí, todo el mundo todos tienen igual. que aprobar lo mismo, hacer lo mismo, Yo de la creo misma que esto, manera, ¿sí? claro, yo creo que esto Entonces, no es solo una liberación de los niños, es un sacudón que despierten los padres, Exacto, mira, porque tienen déjame que que te diga, despertar. sí, sí, mira, iba a decir eso porque es que yo como madre me veo en esta situación. O sea, yo me Claro, veo actualmente con mis hijos en tema educativo que me veo presionada. claro. Y ellos, entonces, como yo me veo presionada para que aprueben, les presiono a ellos. Entonces, yo he cogido una decisión. Me he dado cuenta que es lo que os decía, de tomar conciencia y tomar una decisión. Yo voy a ayudar a mi hija, pero no la voy a presionar. Exacto. Entonces, Claro, y sobre todo si veo que ella pone de su parte, yo la ayudaré porque quiere decir que tiene interés y quiere. Pero si tiene que repetir curso, que repita, porque tal Claro, vez no está preparada para ese nivel que le están exigiendo. Y no pasa nada. Cuando encuentre la motivación, se lo va a sacar todo y todo lo que quiera. Hay una parte de la educación que sí o sí, aunque no te guste, que es secundaria y bachiller. Bueno, bachiller ya vas un poco caminando. Pero es que es el sistema, Mariana, Adriana, es el sistema. O sea, es que yo me veo que yo misma, incluso bajo esta forma de pensar, me veo presionada por el sistema educativo. Y los profesores tienen que llegar a unos objetivos. Y pero tienen tú un lo has departamento dicho, a quien dar responsabilidad y horas.
Entonces, yo creo que al final, si el sistema no cambia, al final tengo que cambiar yo. Y mi decisión personal, lo digo por si algún padre está escuchando, es que yo no voy a forzar a mi hija. Y si no llega, no llega este año, pero ya llegará cuando Exacto, encuentre la exacto, motivación. A Pero lo exacto. yo mejor sí, creo que, me muerdo la claro, lengua porque no llega como los otros, pero es que yo quiero una hija sana a claro. todo Yo nivel. creo que con todo esto, entre los que montan para que tenga la educación y establecen los contenidos para cada curso, entre los profesores que tienen que llegar y tienen que ir al temario, yo creo que al final sí, lo hacemos en teoría por nuestros niños, por los adolescentes, por todos ellos, pero al final es que los últimos que lo reciben son ellos, porque es como que tienen que absorber información y la tienen que dejar para poder aprobar. Y entonces no les implicas a ellos, no tienen interés por el aprendizaje, porque como les viene toda la información como de golpe y tienen que aprenderla como un loro para mañana el examen, al final te olvidas de ellos como persona, es decir, tienen que aprender, pero por el gusto de aprender, por esa curiosidad que yo recuerdo en mi época que yo tenía y que sí que las asignaturas que no me gustaba era absolutamente mala, porque yo en matemáticas era Sí. horrorosa, hasta que llegó alguien que me la supo explicar y de repente se me hizo un clic y las entendí, pero yo creo que hoy en día, mañana examen de tal, y al final, ¿qué has aprendido? Y es lo que tú decías, cuando ya llegan al tercer trimestre, es que no se acuerdan de lo que han hecho en el primer trimestre, es que al final no lo han absorbido, no lo han... Y entonces yo creo que lo que al final es implicar más a ellos que tengan esa curiosidad y no creo que el sistema esté montado para que ellos tengan esa curiosidad para poder aprender. No hay O tengo yo tiempo. esa sensación visto desde fuera, precisamente por eso, porque no hay Hay mucho tiempo. contenido, muy poca hora para poder exponerlo, muy poco tiempo, no hay tiempo. O sea, los profesores, es que no tengo tiempo de Sí, ponerles un vídeo para motivarlos. Hay gente que sí que tiene la capacidad de motivarles y contárselo como una historia, pero son gente que tiene la pedagogía en su cuerpo, la maestría. Pero en sí. secundaria todos sabemos que no son maestros, son personas que han obtenido una oferta laboral o una salida laboral a su especialidad, pero no precisamente son vocacionales, ¿no? Sí, Sí, depende con quién te encuentras. Eso sí que es verdad que depende mucho del profesor, de que sea, que tenga esa vocación por excelencia, que es lo que antes sí que Claro, se tenían y que hoy en día sigue habiendo, pero es verdad que quizá no es la mayoría, ¿no? Como bien es decías. como, Al final, claro, al final todo ese estrés se refleja en el cuerpo de ellos, aunque sean más jóvenes, pero imagino que para estirar o para hacer ejercicio o, no sé, al final si hacen un ejercicio muy como te diré yo, muy de repente, al final también puede dañarles, ¿no? Imagino en su cuerpo esos, sí, sí, el sí. ir a correr de repente o el hacer básquet de repente, o, ¿no? De repente, por ejemplo, por mi trabajo, ves posturas, ¿no? Ves situaciones, acortamientos musculares, ves situaciones que esto no se podría ver en niños que viven en el campo. Yo, por ejemplo, he estado 2 años viviendo en un sitio donde los niños iban al colegio andando desde el campo, como antiguamente, claro, que estaba a tres claro, como kilómetros. hacíamos nosotros, obvio. Claro, Sí, cuando no mandaban deberes y todo lo hacían, por ejemplo, las matemáticas les mandaban a mirar cuántos ángulos de 90 grados habían en no sé qué calle, todo bajo ese enfoque, ¿no? Y entonces las tardes eran para jugar y eran niños que estaban hambrientos de conocimiento, o sea, hambrientos. Tal vez no estaban preparados para un sistema educativo rígido y cuando llegan al instituto se la pegan, pero enseguida remontan porque son niños muy, muy, muy despiertos y sí. muy creativos. Ujú. Y les falta esto a los niños de ciudad. Entonces pensamos que con ir al parque una horita hasta quinto de primaria, porque luego ya es imposible con las horas de estudio, pensamos que es suficiente. Entonces, es que al final yo creo que somos los padres los que tenemos que tomar la decisión de parar esto. Exactamente, Pero como tú exactamente. dices, Ana, me parece muy importante decir que no solo se somatiza a un nivel metabólico y conductual, psicológico, emocional, sino que en el propio cuerpo toda esa tensión que además suelen arrastrar años sin que nadie se dé cuenta ni lo detecte, empezando por la familia y terminando por los profesionales, al final eso somatiza a nivel osteomuscular. ¿Y cuántos niños hay con acortamientos isquiotibiales? Dice, siéntate bien y no pueden porque su pelvis está en retroversión, o cifosis, ya problemas de hombros por tensión y estudio. Eso genera al mismo tiempo
un feedback negativo en cuanto a los estudios. Cuando tú te pones a estudiar y tienes la columna erguida, tu sistema nervioso está activo y está presente, despierto. Pero cuando tú estás así, encorvado, no sé si me veis, encorvado, Sí, que pones ahí, sí. inmediatamente tu sistema nervioso se apaga. Tienes que hacer un doble esfuerzo para estar atento. Y entonces queremos que un niño saque buenas notas o esté atento cuando en las mismas clases, por ejemplo, no pueden estar erguidos por el simple hecho, no de que no se quieran colocar, no sepan, no solo es eso, que podría ser, oye, pues podríamos darle un poquito de principios posturales, colocando bien la pelvis simplemente. Ya no es eso, es que aparte las sillas son duras, duras, duras. Es que esa Sí. tensión de la que hablábamos han generado mucho acortamiento muscular que no le permiten siquiera colocar la pelvis bien. Y esto al mismo tiempo lo que hace es atrapar el sistema nervioso y no permitir la oxigenación del cuerpo al cerebro. Con lo importante que es liberar a nivel muscular en los niños para que tengan una buena postura, esto viene como efecto secundario, y después de ahí, colateralmente, ya podemos empezar a ver niños que están mucho más atentos en clase. O sea, Claro. increíble todo lo que podríamos sacar de esto. Yo cuando me reúno con un profesor se lo digo y es como que soy un poquito marciana, incluso con orientadores, ¿no? Y esto sería tan importante. Y luego también otro tema que te Imagínate, quería, perdón, otro tema que sí. quería comentar es el tema de las mochilas, que llevan unas mochilas, yo que tengo sobrinos y los dos pequeños tienen 11 y 4 años, el de 11 años el otro día llevaba una mochila que es que yo la fui a coger y dije, madre mía, Sí, casi me rompe a mí ¿viste? la espalda. Y dice, Totalmente. no, es que tengo todos los libros de los deberes y tal, y entonces me quedé diciendo, si es que parece que vayan como de traslado a veces. El tema Claro. de las mochilas, imagino que una vez no pasa nada, pero sí que repetidas veces, si llevan esas mochilas tan cargadas, al final la espalda también se resiente, ¿no? Los niños están teniendo problemas reales osteomusculares. Yo he tenido en consulta y he tenido en sesiones individuales niños. Niños he visto que crujen. O sea, el tema de la espalda ya no solo afecta a un nivel osteomuscular y de cansancio del niño, cuando llega al colegio ya no puede más. Es que además del estrés de llegar puntual a las 9, corre, corre con la mochila, Sí. que afecta al sistema nervioso que está ubicado en la columna vertebral. Y sin el sistema nervioso, ¿cómo van a estudiar? Entonces, es que es una cosa que afecta a la otra y que no vemos, pero es que no vemos ni desde casa por falta de información, porque nos hemos creído lo que nos dicen, ni los médicos, algunos psicólogos empiezan, o psicoterapeutas empiezan a tener esto en cuenta, ¿no? Muchos, o sea, yo creo que sí que ya hay mucha información, pero es como que seguimos en un sistema educativo obsoleto de hace 100 años. Pero es que por lo menos antes salían a la calle. O sea, sigue igual, el profesor es el que manda, te suelta el párrafo y tú tal. Lo que pasa es que la diferencia es que ahora hay mucha más información, muchas más asignaturas, es imposible. Y por eso hay tanta falta de atención. Pero es que yo lo estoy viendo a mis hijos, o sea, no es que yo por pensar diferente mis hijos están mejores, es que hay una cosa que es que nos está imbuyendo a todos. Por eso lo de que cuando tú ves a tu hijo así, toma decisiones, cámbialo de lugar, ves a un pueblo más pequeño, si no prueba, no, o sea, no prueba, ya probará, él mismo se dará cuenta de que todos van pasando y él no, ya encontrará su propio ritmo, pero no le presiones y le machaques porque quien quiere estudiar, estudia realmente. Entonces, ya se darán cuenta de que, o sea, ya se han dado cuenta, ¿no? De que hay que cambiar cosas, pero no interesa. Entonces, al final, como Claro. desde arriba no se cambian las cosas, el partido político que esté, no se cambian las cosas, habrá que hacerlo desde abajo. Entonces, la responsabilidad al final es de uno y por desgracia a los niños no les dejamos decidir. A Hay mí que este decir tema que me da mucha pena. los cambios reales vienen de adentro, nunca los esperes de fuera. Claro, la revolución Siempre empieza viene de en lo adentro. individual hasta llegar arriba. Claro, entonces es un tema como has dicho del principio de los padres. Yo te escuchaba, a mí me pasó. Mi hijo terminó, como le dicen acá, en, no sé, la secundaria, no sé cómo le dicen, después el instituto. Hizo 3 años y me dijo, yo no voy más porque A esto a mí eso. no me sirve para nada para lo que yo quiero hacer. Y más ahora. Entonces yo en ese momento, que yo soy muy rebelde, en ese momento dije, bueno, tú no crees, no, no, yo quiero ponerme en una oficina, suponte en mi dormitorio y ahí empezar, bueno, tenía 17 años. Yo te lo permito, pero me pones la pantalla del ordenador
hacia que yo paso por el pasillo de la casa y lo veo. Si vos estás, sí, hice eso. Claro, Si vos estás estudiando, como me decís, viendo claro, cosas en YouTube para aprender, claro. ahora si yo paso y son las 2 de la madrugada y vos estás con los juegos, o no sé, yo soy así, con un Sí, cuchillo te corto los cables y te los corto. sí. Entonces, no, pero él me dijo, sí, te lo juro que sí. Entonces él me dijo, no, mamá, pero yo quiero dedicarme a esto, bueno. Entonces yo aposté, claro que tuve Claro. Buscamos lluvias de alternativas. crítica. Claro, no es que no Y hagan no nada. va a ser facultad, y no va a ser, no. Y ahí está él viajando por todo el mundo y trabajando para él desde los 17, casi 18 años. Tiene 27. A mí me da cero problema. Él trabaja, para él, tiene su oficina, viaja. Pero claro, pero la presión, como vos decís que había, era tremenda. Que porque no hace, que porque no, que tiene que ir acá, que no saca un título, que imagínate que dónde le van a reconocer, que no sé qué, que... Y bueno, pero muchas veces Y también es presión observando a todo los esto, padres y a los es de niños. los padres. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces venimos con la frustración de lo que no pudimos hacer, o no nos dejaron, o no tuvimos la posibilidad, y muchas veces eso creo que lo trasladamos a nuestros hijos, con esa exigencia y esa cosa. Y ver que tu hijo no va al ritmo de los otros también te Claro, duele, porque cuando un niño repite claro, un curso, ves claro. cómo los otros pasan y él se queda con niños más pequeños. Eso es muy traumático también para los niños. Pero como no podemos hacer nada en cuanto y ahora además que ha cambiado mucho en el tema de la secundaria, pero una de las cosas que tiene que preguntarse los padres, y esto es que nos da para otra charla, es, ¿tú quieres que tu hijo sea feliz? O sea, al Claro, final, ¿qué es lo que queremos? Si nos preguntamos de verdad, ¿qué es lo que queremos? Entonces deja que tu hijo explore qué es lo que va a hacer en su vida y a lo mejor no lo tiene claro con 12. Y a lo mejor lo está claro, por pasando supuesto. mal y tienes que echar un paso atrás y tienes que morderte la lengua y el ego, que es lo que, por ejemplo, mi hijo se dejó los estudios con 16 y no se lo dejó antes porque el Estado te obliga de alguna manera a estar vinculado. Claro, Cuando claro, el sistema. cuando los dejó, yo dije, ole, Sí, perfecto. esto Aplausos. no lo hace casi ningún padre. Dije, ole, ahora está estudiando lo que quiere. Exacto, Pero yo exacto. me veía tan presionada por el sistema educativo que dije, esperemos a que tengas 16 y si tienes 16 y quieres irte, te vas y quieres quedarte, te quedas. Pero es lo que tú dices, dándole alternativas. No se trata de que esté en casa viendo el ordenador sin hacer nada, Claro, pero dándole claro. Claro. alternativas de lo que sería mejor, de lo que Pero es que sería mejor. muchas veces, ¿por qué? Porque los desconectamos desde antes, con todo el trabajo que hicimos antes, que se hizo antes con el niño. Si se deja estar en contacto con su ser, el niño va a ir derecho a lo que vino a Claro, hacer. Lo que pasa claro. es que lo No, desconectamos. mira, esto que te comentaba del lugar donde yo viví, que es un pueblo que se llama Olva, en Teruel, muy conocido, allí los niños sí, más que están muy conectados consigo mismos. Precisamente porque están conectados, chocan mucho con el sistema educativo público, Claro, porque claro, es como una imposición cuando llegan, luego se acoplan, son muy inteligentes, saben cómo, ¿eh? Pero claro, el claro. plan es muy chocante. Pero es que un niño inteligente le debe de chocar esto y a los padres también, por Dios. Pero ¿quién se ha tragado la historia que el niño tiene que meterse hasta casi las 3 de la tarde y luego estudiar 3 horas por la tarde o 2 o cuando están de exámenes? Eso no es un niño, eso es un Y robot. otra cosa acá que yo no lo sabía, que me asombró, no sé si estoy bien informada, en vacaciones también les mandan tareas. En Yo no, primaria, Sí, yo no sí. podía creer. Sí. En primaria sí, Eso sí, sí. no lo podía creer. Mi hermana me dice, pero mira que en vacaciones. No, pero ¿cómo les van a mandar? yo Sí, en vacaciones nunca tienen los he tareas. hecho con mis hijos. En vacaciones es haz lo que te dé la gana. Pero por supuesto, descanso, por favor, mental, ¿cómo le va? Yo, hijo, no hagas nada. Porque, pero ¿cuándo descansa él? O sea, Yo recuerdo es de pequeña demasiado. hacer todos los cuadernos de vacaciones en el mes de julio porque agosto teníamos que tener vacaciones sí o sí y en julio nos apresurábamos, Claro. bueno, en todo para poder ir haciendo, disfrutando, pero también disfrutando del verano. Y Pero hoy julio vivís para tener una apresurada. rutina, más que nada para no tener yo imagino que era para tener una cierta rutina también de estudio, porque es verdad que luego si dejas 3 meses o los que sean de vacaciones, les cuesta volver a reiniciar. Y yo creo que antiguamente lo hacían por ese motivo, quizá porque si no rompían la rutina tanto tiempo, que a ver, que eran solo un par de horas, a lo mejor por la mañana, pero eso sí, lo hacíamos siempre en julio, los cuadernos de vacaciones
vacaciones, las cuartillas rubio, todo aquello que nos hacían hacer, o por lo menos los que son de mi época, lo hacíamos en el mes de julio para luego agosto, sí, irnos y olvidarnos del mundo y ya septiembre volver a empezar. Creo que la motivación o el sentido que tenía era ese, ¿no? Quizá era no ¿Un mes solo de vacaciones tanto tenían? la rutina. No, teníamos como ahora. Las vacaciones eran como ahora, del 22 de junio hasta el 15 de septiembre aproximadamente. Claro. Lo que pasa es que, claro, para mantener un poco la rutina de estudio, en el mes de julio, claro, yo vengo de familia de profesores, todos en mi casa son maestros. Entonces, conozco muy, muy de cerca todos estos temas. Hay Imagínate. cosas, claro, sí, sí, hay cosas bueno, que pues eso, ¿no? Que son vocacionales y en mi casa tengo la suerte de que todas las personas que se dedican a la docencia es vocacional, porque lo han visto de mi madre, yo también en cierta manera, pero bueno, ellas sí que se han dedicado plenamente, ¿no? El resto de mis hermanos. Pero lo comentaba porque yo creo que antes, dices, en verano hacer, sí, claro, porque tienen que tener su libertad, porque yo creo que lo que Claro. echan de menos es un poco la libertad, el poder gestionar su tiempo, el decir, ¿sabes? No sé, yo creo que debía ser en nuestra época, por lo menos, el decir, vale, rompemos la rutina, pero solo un mes. Los 2 meses y medio va a ser que no. Pero Pero bueno, es que lo que, hacían ¿sabes qué pasa? diferente, ¿no? O sea, no tenías Estamos esa igual, ¿eh? sensación Se de está haciendo estar, lo mismo, Ana. Se está haciendo lo mismo, lo que pasa que da la sensación que ahora tú eliges, ¿sí? Claro. Ahora eres tú el que eliges si se hace o no se hace, ¿sí? Pero antes era Lo mismo. más impuesto. Antes tenías que hacer en julio de 10 a 12 esto, si no, no vas a jugar. sí, Ahora exacto. Claro. es, Claro. yo te lo propongo como maestro, ¿sí? Tengo la obligación de proponértelo, tú eliges si eres buen alumno, estamos en las mismas, estamos en las mismas. Y los padres que entran en que mi hijo no puede ser el número menos 300, ¿sí? No puede ser, tiene que ser el número entre los 10 primeros al menos, ¿sí? Entonces, estamos en lo mismo. Esto es como la política, ¿sí? La política antes era toda una dictadura, ahora es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa Claro. que es como, La bueno, pero sensación, lo has votado tú, pero sí es lo mismo. Todo está dirigido, ¿sí? Y las escuelas están dirigidas, ¿sí? Y tienen que hacer esto, y tienen que hacer lo otro, ¿sí? Y los profesores, mira, yo lo que no me gusta es que hemos normalizado a exacto. robotizar niños, ¿sí? Y tener niños frustrados, que no pueden ser ellos mismos. Lo hemos normalizado. Y lo hemos normalizado de tal manera, ¿sí? Que bueno, que yo creo que tenemos que, como decía Cristina, a empezar los padres, ¿sí? O los niños, propios niños, a crear ese cambio. Se están haciendo escuelas paralelas, pero ahí no Sí. está la solución. La solución es en las escuelas crear los cambios. Y yo creo que lo podemos hacer en pequeños cambios. Por ejemplo, tú, Cristina, que estás haciendo todo este método, ¿sí? Bueno, este método yo le digo estiramientos, ya sé que no es estiramientos, es conciencia corporal, ¿sí? Tú imagínate que los niños, antes de entrar a la clase, ¿sí? Todos en el pasillo, en el patio, donde sea, ¿sí? Hicieran un rato de educación postural y de 2 o 3 estiramientos para sentarme en una silla durante 5 horas, ¿sí? Sí. Y que le Bueno, dieras pautas de que entre cada clase pudieran hacer algún tipo de conciencia corporal, uy, mira cómo estoy, ¿sí? Y hacer, nada, otra vez 2 o 3 toques y volver a sentarse. Ahí podríamos empezar a hacer un cambio. sí, a ver, yo de hecho he planteado todo este tipo de cosas de forma gratuita. Cuando mis hijos Claro, estudiaban, ir yo y hacerlo, ¿vale? Para enseñárselo a los profesores, pero no había predisposición donde yo. Entonces, lo ideal sería, primero, que a esas horas no están muy despiertos, ¿vale? ya. Entonces, lo ideal sería empezar con... tampoco es una cuestión de hacer meditación a primera hora, porque ya vienen de estar dormidos. Entonces, el tema del trabajo, el estiramiento y el movimiento estaría muy bien
pero no un movimiento de ponerse a correr, sino algo que les active, Que les active, pero no les canse a primera hora, porque hay niños que ni desayunan, otros que no han dormido bien, hay mucho niño ahora que no duerme bien, etcétera, etcétera. Entonces, eso para tal. Y luego algo tipo movidito, con música. Y luego ahí sí que podía entrar un poquito de silencio 5 minutos. Solo radicalmente esto, por ejemplo, unos 20 minutos de rutina diaria antes de empezar, que es lo que yo proponía, 20 minutos, una mezcla de estiramiento, una mezcla de baile y una mezcla de 5 minutos en silencio, ya predispone al crío todo el día de otra manera. Más si cuando hay de un cambio a otro, como hacen en algunos institutos, el sistema americano, que es de asignatura a asignatura, cambian de clase, que eso, por ejemplo, yo lo agradezco, pero no en primaria no pasa porque están con el mismo profesor en la misma clase, es el profesor el que cambia normalmente. Esto sería ideal. Y, por ejemplo, asignaturas como... bueno, educación física está claro, ¿no? Pero que hubiese también más juego creativo, más baile, no solo tanto deporte, ¿no? Pero que hubiese, pues, por ejemplo, cuando toca naturales o biología, pues vamos a plantar plantas, o sea, más actividad real. Esto en todas las escuelas más progresivas, ¿no? Está el trabajar con las manos, que eso relaja muchísimo, el conecta mucho con tu cuerpo, ¿no? Y tu cerebro, tu cuerpo. Eso no está. Lo que te decía, por ejemplo, Norma, matemáticas, con el rollo que es matemáticas para muchos niños, que luego al final, igual de mayor, hasta te llega a entender y a gustar. Salir a la calle, a contar, a ver ángulos, a ver, a coger, por ejemplo, una de las asignaturas que era naturales, salían a coger hojas, a estudiarlas, un día a la semana se hacían todo un recorrido con una temática. Y todo este tipo de educación la tenemos que ver solo por vía privada y la puede pagar quien la puede pagar, pero no a nivel público, es casi inviable. Ya no te digo nada en secundaria, en No, primaria todavía. hay escuelas públicas. Yo, por ejemplo, a mis hijos los llevé, pero hasta cuarto. No pueden. Claro, En quinto y sexto, pero los profesores estáis tienen en que hacer un Cataluña, clic. aquí es diferente en el resto de España. Y yo no te digo nada si estás en otros municipios donde no tienes acceso a... Porque igual en una ciudad, entre todos los colegios, hay un acceso a un tipo de colegio así, si es que lo hay. Pero la mayoría también te digo que son pagando, ¿eh? Sí, sí. Por ejemplo, aquí tengo yo uno cerquita, pero bueno, la cuestión es que yo misma dije, yo tomo mi decisión y me fui a un pueblo y dije, yo quiero que mi hija experimente este tipo de educación. ¿Vale? Con sus pros y sus contras también, como cualquiera, pero llegará un día que esto se tiene que unificar. Pero, Entonces, una cosa, mientras no llega a las escuelas, porque sí que hay algún tipo de escuelas, como tú bien decías, lo que pasa es que son puntuales, ¿no? Hay que saberlo. Mientras no llega, ¿qué podemos hacer los que tenemos los pequeños en casa? mira, ¿Qué ejercicios podemos hacer o cómo podemos, de alguna manera, aliviarles toda esa tensión cuando vienen todos los días? ¿Qué podemos hacer, masaje, Cristina? tocarse, abrazarse, Ujú. decirle palabras bonitas, aunque te haga las cosas mal. Yo es un trabajo personal que reconozco que es muy arduo, ¿eh? Porque nos tenemos mucha presión los padres, pero el tocar baja directamente la tensión, sea de origen Vale. emocional, sea de origen físico, baja enseguida la tensión, la música. Permitirle esos espacios de no hacer nada, de tomar el aire, oxigenarse, de moverse, ¿no? Como están tantas horas quietos, de moverse. Cuando salen, no pueden estar luego 3 horas a un escritorio, de moverse. Aunque sea salir a pasear antes de ponerse a estudiar o después. Pero no, o sea, intentar obligarles lo menos posible. Intentar imponerles algo que, para compensar toda esa imposición que ya tienen, que viene del sistema educativo, y que a veces nos vemos los padres obligados a acudir, a que vayan hasta que terminan, hasta los 16 mínimo, por lo menos compensar en casa con mucho trabajo corporal, mucho mimo. ¿Y qué Por serían? supuesto, Estiramientos quizás, flexiones, claro. curvaturas que podemos A hacer. ver, el trabajo del estiramiento, para eso tiene que aplicarlo un padre, aprender, por ejemplo, en mi trabajo yo hago formaciones para particulares, aprenderlo el Sí. padre estoy fomentando que cada vez se practique más con los niños, delante y con los niños, ¿no? Que no Ujú. excluyamos ni siquiera cuando estamos dando clases a los niños, que estén integrados dentro de una clase, ¿por qué no? ¿No? Que se vayan que siempre estamos como excluyendo de la sociedad y de todas las actividades a los niños.
Por supuesto hay un límite, por si estás en una clase donde es un trabajo introspectivo y hay un niño berreando, pues el padre coge, lo sale, lo saca y se hace cargo de él. Pero cada vez hay que integrarlo. Entonces, en casa, ¿qué podemos hacer? Pues que descansen más, que dejen tele, tecnología, etcétera, etcétera, que eso se delegue como algo puntual, ¿vale? Ujú. Y porque claro, como yo no tengo tiempo, le enchufo la tablet, ¿no? La Ya. Y televisión. además la postura que cogen con la tablet tampoco, a pesar de que ellos no se resientan del cuello, tampoco no tiene que ser buena, ¿no? No Supongo, para con la nada. O tablet si sea, estén así o no. yo, por ejemplo, mi familia, yo he discutido mucho con gran parte de mi familia porque tienen al niño con la tablet desde el año para que coma, Ah, para que sí, les dejen a con los cocinar, para que dibujos. les dejen hacer. Eso ya está generando muchísimos problemas. Esos padres no son, desde luego, los que vayan a escuchar esto, ¿no? No son, desde luego, son los que deberían. Claro, Pero no son los claro que que nos van a no. escuchar. Y si nos escuchan, se van a poner mil pegas, ¿no? Claro, porque tú, no, que hemos decidido tener yo he decidido tener este estilo de vida. Yo he decidido cómo quiero que sea mi vida dentro de lo que yo puedo Exacto, hacer. exacto, Como todo el exacto. mundo he Claro. tenido trabajos muy estresantes y en 2015 la vida me pasó factura y me dijo, como tú no paras, yo te paro. Paro a mí y paro a mis hijos porque si yo no estaba bien, no pude cuidarlos bien. Entonces yo a partir de ahí he cambiado mucho, ¿no? Fíjate, incluso a lo que me dedico, yo caí enferma por demasiado estrés. Y yo no quiero que mis hijos pasen por ahí, quiero darles la mejor herramienta que puede darle un padre, son las herramientas suficientes para que tenga salud y sepa escucharse a sí mismo bajo su propio criterio. No es que vayan al mejor colegio, no es que saquen las mejores notas, Exactamente, es que Claro, les exactamente. demos las herramientas para que ellos se puedan para... autogestionar emocional y físicamente la salud. Y esto es el tesoro más grande y es lo que no estamos haciendo. Vale, pues vamos a Nos darle quedan la ya poquitos vuelta. Vamos a minutos, darle la sí, vuelta antes de cerrar. pero comentaros Y que nos quedan dinos, 5 minutitos escasos, así que tendremos que ser breves, que sí, se nos va el tiempo. por eso quiero entrar ahora y que me digas, Cristina, que nos digas, ¿sí? ¿Cómo liberamos la tensión y el estrés en todos estos niños? ¿Cómo nos propones tú liberarlo? Sintetizando, porque decirlo ya lo he dicho. Sintetizando, porque lo hemos Sintetizando, dicho, ¿vale? Todo así en grupal, pero ahora es como vamos a resumir, ¿sí? ¿vale? Papá, tú Pues quieres cuando liberar la salen, tensión y el estrés a tu hijo, ¿sí? claro, Quieres colaborar y compartir todo esto que vamos a decirte ahora. no sé si voy a Resumido. saber sintetizar. Fuera del entorno académico, que es algo que no podemos controlar tanto, compensar con masajes, con estiramientos, con oxigenación, con movimiento y con mucho cariño y respeto. Y sobre todo no obligar y dejar que hagan el tonto, que son niños. Nada, súper Pues Eso es lo, resumido. sintetizar, Gracias. eso es sintetizar. Pero porque ya he hablado demasiado. Y con mucho amor, con mucho amor. Yo muchas veces hay padres que me dicen, Marian, ¿pero qué puedo hacer yo? Ámalo, ámalo, acéptalo tal como es. Que es muy tonto, no, tonto no. Pero no Ámalo, obligues, no le obligues. ámalo. ¿Sí? Es que claro. Ya estamos está, no muy quieren nada acostumbrados a más. imponer y a obligar porque nos sentimos presionados nosotros y presionamos a ellos. Ujú. Tienen mucha presión, mucha. Formaros conmigo y aplicártelo en casa. Eso te iba a decir, Eso formación, es lo que te formación iba... para padres, pero mirá, Exacto. lo que tú estás diciendo, a ver, Marian, nosotros sabemos que y a lo que apuntamos y para eso trabajamos en esta área, yo ya me metí en las dos ahora, es a formar para que en cada familia, y creo que se está logrando porque estaba escuchando un video cuando me levanté de que ya se está logrando, a que en cada familia haya un reikista, Ujú. y se está Ujú. logrando, Sí, sí, se está estamos en logrando. Sí, ello. sí, Y en algunas hay más de uno. Estamos en ello. Bueno, ahora vamos por la segunda herramienta. Vamos a tratar de que en cada familia haya un formador del método para que pueda ayudar a los niños, a los mayores, que no es poco, a sus padres y abuelitos, que no es poco, y a todo el que lo necesite. Son herramientas que necesitamos para darle vuelta a esto. sí, No lo va a sí, hacer el muy bien. presidente ni el gobierno, ni lo vamos a hacer nosotros. Nadie. No interesa tampoco. Así que bueno, Sí, mira, una de las cosas por las que yo he abierto la formación a particulares es de autogestión. exacto, exacto. Entonces, como tú bien dices, deberíamos de tener un poquito del que en la familia sabe de alimentación, o sea, todos deberíamos tener un poquito de todo.
personalmente por persona. Y cuando hay niños, pues enseñarles, Exacto, lógicamente, exacto. formarnos los mayores, ¿no? Pero enseñarles a tener herramientas. ¿Habéis visto la película? Yo creo que siempre lo digo, Sí, El Planeta planeta Verde. libre. Hay que ponerla ahí, el planeta Lo libre. primero que hacían por la mañana era mover y estirar. Claro. Y luego ya iban a clase con el anciano de turno, en círculo además, que esto es un buen enfoque, ¿no? El aprender en círculo de esa persona. Pero primero, el primer escalón era cuídate de ti mismo, o sea, cuida de tu salud ya de buena mañana. Comer cosas naturales. Bueno, en la escena se ve cómo se cogen de un árbol y hacen Es acrobacias, fantástica. La película es forman parte de fantástica. la peli. No hace falta hacer acrobacias, pero sí el que sale a caminar o el que se hace sus estiramientos o el que se hace tal, tener esas herramientas. Y luego ya, o a última hora de la noche, da igual, pero cuidarte tú para luego poder acceder a otros ámbitos de tu vida importantes como es la educación. Pero es que eso no está en primer, no está. Y esa peli me encanta, esa escena me encanta y siempre lo Sí, digo. sí. Es lo que tendríamos que hacer por la mañana. Cristina, para la gente que se quiera poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar o cuáles son las redes sociales o cómo lo tendrían que hacer para acceder a tus Pues, formaciones? yo le pasé a Adriana la información, pero me pueden encontrar en www.elsentirdelabrújula.com o en info@elsentirdelabrújula.com. Por ahí me pueden contactar y yo les contesto. Ajá. El Pero sentir de la igualmente, brújula, qué nombre tan bonito, ¿eh? sí, porque, bueno, luego dije muy poco práctico, la verdad. Pues, poco muy espiritual, pero en realidad vino con el COVID, vino junto con el COVID, porque yo decía, el sentir de la brújula viene a decir algo que haces desde tu verdad, ¿no? Y entonces primero para eso tienes que encontrar esa brújula, ¿no? Interna. Y entonces por ahí vino el tema. Ujú, muy bien, pues lo tenemos que ir dejando aquí. Cristina, ha sido un Muchas placer gracias. tenerte aquí hoy con nosotros nuevamente, hablar de los niños y de cómo pues también ellos se resienten a nivel muscular y de todo lo que comporta hoy en día la sociedad. Y bueno, Marian, Adriana, que nos vemos de aquí a unos días aquí dentro del Si Dios canal quiere. Radio Casa del Reiki. Que vaya todo muy bien y Cristina, muchísimas gracias, repito, por A estar hoy aquí vosotras, con a nosotras. vosotras por daros Gracias. Muchas esta gracias, oportunidad. chicas. Me encanta, estaríamos 2 horas. Gracias. Gracias, maestra. Sí, no tenemos más tiempo. Bueno, pues nada, y a todos Gracias. hasta la semana que viene y recordar, juntos expandiendo bienestar y salud. Hasta dentro de una semana. Adiós. Nos vemos. Adiós. Gracias. Chao.